Cada domingo nosotros nos sentamos aquí, cómodamente, porque sabemos que contamos con la clase intelectual, la clase organizada, la clase de hombres pensantes que por 17 años nos han apoyado. En el día de hoy nosotros tenemos a bien recibir la corriente magisterial Juan Pablo Duarte de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Por tanto, vamos a recibir a su coordinador municipal, el licenciado Daniel Almanzar, un amigo nuestro, un hermano. Adelante, Daniel. Buenos días, Wilson Gómez. Gracias por la oportunidad de poder comunicarnos con San Francisco de Macorís, pero en especial con los maestros y maestras de nuestro municipio. Buenos días a los demás compañeros de nuestra plancha magisterial Juan Pablo Duarte, boleta 5. El honor de tener en la mañana a nuestro candidato nacional, el maestro Miguel Ángel Fernández, un dirigente nacional del ADP completo, y cuando digo completo en toda la extensión de la palabra, completo en el trabajo a tiempo completo para en defensa del interés del Magisterio Nacional, completo en sus competencias teóricas y prácticas. Fue dirigente municipal del ADP en Mao, presidente de esa seccional. Siempre se destaca que esa seccional en su gestión producía un periódico de carácter informativo y educativo para los maestros y maestras de esta seccional. En fin, es un gran honor tener un candidato presidencial y un próximo presidente de la ADP como el compañero Miguel Ángel Fernández. Nos acompañan acá los integrantes de nuestras dos planchas o parte, una representación encabezado por el compañero Norberto de León, que es el candidato a la presidencia de la seccional oeste, junto a él también un equipo de maestros y maestras jóvenes, como el caso de Jesús, cariñosamente el Morenito, como le decimos, Eleuterio, maestro, ambos dirigentes de unidades de base del ADP. Igual nos acompaña la maestra María Victoria, quien es actualmente es miembro del Comité Municipal de la ADP en representación de la corriente y candidata en la seccional este de San Francisco de Macorís. Además, la maestra Elizabeth trabaja en la Escuela Salvador Ten y candidata de la seccional este, igual aquí en San Francisco. Ella fue miembro del Comité Municipal en representación en más de una ocasión de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Roma Valerio, maestra reconocida, jubilada. Aquí tenemos la compañera Carolina Jiménez, también candidata de la seccional oeste. Rafael Polanco, candidato de la seccional oeste. Y el compañero Rogelio Hernández, cariñosamente William, quien no hay que presentarlo porque tiene un espacio ganado, es presidente de la ADP, un trabajador deportivo a tiempo completo y bien, dirigente por igual del Comité Municipal de nuestra corriente magisterial Juan Pablo Duarte. De las planchas que tenemos acá, la representación, queremos poner una excusa a los amigos televidentes y al magisterio. Nuestra candidata municipal, la compañera Heribel Duarte, a quien tenemos por acá, no nos acompaña. A Heribel se le presentó una emergencia y hubo que intervenirla de manera quirúrgica. Y está en su casa y no hay posibilidad de que la compañera pueda moverse y la estamos cuidando. Pero aquí estamos nosotros en su representación. Heribel Duarte es una maestra trabajadora a tiempo completo, profesora de matemática. Se inició en el nivel primario, hoy trabaja en el liceo, como nosotros le decimos, el Liceo Nuevo de los Rielitos, en el área de matemáticas, dirigente de esa unidad de base sindical y pedagógica, y una futura dirigente que va a ser histórica por sus condiciones académicas, gremiales y humanas que adornan a la compañera Heribel Duarte. En segundo va el compañero Norberto Abreu, un joven maestro de excelentes condiciones. No está porque está en una maestría en Santo Domingo y la maestría tienen un día
Y usted sacar un día es prácticamente sacar un mes. Y entonces por eso no nos acompaña. Pero te he presentado parte en las dos seccionales de nuestros principales dirigentes que tienen una connotación importante. En San Francisco se está creando un nuevo relevo de generación nueva de profesores y profesoras, y esto es muy importante fundamentalmente para la ADP, para nuestra corriente, que jóvenes con condiciones hayan decidido tomar la iniciativa de participar en el proceso electoral, porque ahora a partir de las dos seccionales que vamos a tener, es bueno comunicar que San Francisco, igual que otras seccionales del país, se han dividido, en el caso de La Vega, Santiago, para mencionar el Cibao. Aquí va a haber dos seccionales. Lo que se conoce como el distrito 05 va a tener la seccional este, y lo que se conoce como el distrito 06 va a tener la seccional oeste. Excelente, y vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Miguel Ángel Fernández, quien es candidato nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, aunque a usted vamos a hablar ya al final sobre sus propuestas. Buenos días y bienvenido. Buenos días a ti, gracias por invitarme y buenos días a toda la población, no solamente de San Francisco de Macorís, tengo entendido que todo el nordeste. Exacto, todo el Cibao. Cibao. El Cibao, entonces, Gran parte del Cibao. Entonces estamos más allá de la frontera. Así es, y es la segunda vez que usted nos participa. Es la segunda vez. Que me gran honor honro para nosotros. Que me honro con su invitación. No, yo. Maestro William Hernández, uno de los méritos que te obvió Daniel fue el ser asesor permanente de este espacio, hermano. Adelante. Bueno, no, gracias, buenos días. Aquí en nuestra casa. Gracias a ti, Wilson, porque tú eres parte del magisterio. Tú naciste de una dama distinguidísima del magisterio y de la sociedad franco-macorizana, reconocida como hija meritoria. Sí. A destiempo, ¿no verdad? Porque hace mucho que debió entregarse, pero Creo. sabemos lo que hay. Bueno, la corriente magisterial Juan Pablo Duarte le presenta un nuevo relevo. Aquí estamos dos pasados presidentes, uno que era secretario general, pero es lo mismo, Daniel Almanzar, y quien les habla, quienes han demostrado que apostamos al relevo constante, permanente de la dirigencia, lo que debe asumirse, lo que debe realizarse en toda organización, y más una ADP que la vemos en mucho peligro por el avasallaje que se está presentando desde el poder del Estado, desde el gobierno especialmente, y muchas imprudencias e inexactitudes desde muchos dirigentes que no saben el papel, la actualidad, el mundo que vivimos, este siglo XXI ya avanzado, que cada día que transcurre nos da a buscar respuestas, pero respuestas que sean positivas hacia la sociedad, respuestas que estén acorde a un sindicato que sigue muchas de las condiciones en que se ha presentado como si estuviéramos en los años 70, 80, y nosotros apostamos que con estos dirigentes va a venir una real capacitación, recuperar el sindicalismo de clase, que el ADP debe volver a ese pasado histórico de formación y educación. Y aquí el magisterio combativo de San Francisco, donde hay cientos y cientos de maestros jóvenes, notamos la necesidad, tal y como ha dicho nuestro candidato a nivel nacional, Miguel Ángel, en su libro Contracorriente, que es urgente buscar esa formación para mantener, si tenemos 54 años con un sindicato fuerte, vigoroso, debemos aumentar esa vigorosidad con la formación, no solamente a nivel sindical, sino a nivel de la formación ética, moral, de la honestidad, de la responsabilidad y el compromiso social que debemos tener todos y cada uno de los profesores que estamos en aula o que están jubilados, porque los jubilados son parte del proceso, y creemos que con Miguel Ángel en la presidencia nacional del ADP se va a dignificar realmente al jubilado, al pensionado, que lamentablemente han sido obviados, han sido abandonados a su suerte.
La corriente magisterial Juan Pablo Duarte es una corriente de amplia tradición, de amplia vocación, de lucha, de servicio, no solamente con los sectores populares, son la vinculación histórica con fundaciones como la Fundación Camaño, la realización de actos patrióticos, democráticos, progresistas, sino con ese magisterio que hoy necesita mucho más de nosotros. Excelente. Maestra, usted que trabaja en la Escuela Salvador Ten y Ten, uno de los jóvenes críticos de San Francisco de Macorís, gran baluarte, ido a destiempo por la intolerancia de un gobierno fatídico, como fue el gobierno de Joaquín Balaguer en los últimos 10 años, que precisamente en el 1987. Fuimos compañeros, no de aulas, pero sí de la misma generación. Jugamos el ajedrez juntos. Trate siempre de mantener en la mente de cada estudiante la criticidad en su honor, porque gracias a él está esa escuela enclavada en el 27 de febrero, cuando quiso erradicar un burdel propiedad del alcalde municipal de entonces, Miki Pantaleón, y por combatir la presencia de ese burdel contaminante del sector Altos de la Javiela, hoy 27 de febrero, por eso le quitaron la vida. Y no tenemos a un Salvador Ten y Ten gravitando en la política nacional. Por eso hoy no lo tenemos. Y es bueno mantenerlo siempre vivo en la mente de cada estudiante y la formación de estudiantes críticos. Así lo hacemos. Adelante. Bueno, mi nombre es Elizabeth López. Soy candidata a la Secretaría de Educación y Formación Sindical. Voy a hacer un breve comentario. Ayer estuve conversando con una persona que es de otra corriente y me dice que ellos están muy seguros y están muy bien posicionados porque ellos están a nivel nacional y que nosotros somos dos gatos, me dice. Le dije, ok, ustedes están bien posicionados en la política. Y que con dinero quizás, yo le dije, pero yo tengo la esperanza de que todavía el maestro sea pensante, que sepa lo que le conviene al Magisterio Nacional. Porque si le entregamos, como dicen, el ADP al patrón, nos van a poner de cabeza, van a hacer lo que le dé el deseo y van a acabar con esta gran asociación, que es la única que lucha por los intereses de tanto del maestro, como de los estudiantes. Porque algunas veces la sociedad nada más se fija en que ADP lucha por los maestros, pero cuando el maestro está bien, también los estudiantes van a estar bien. Ese es mi punto. En cuanto, digo yo, el gobierno de Balaguer acabó con muchos de los jóvenes pensantes, dentro de ellos Salvador Ten. Yo recuerdo, yo tenía en ese tiempo como 5 años o 6, vivía bastante cerca ahí del sector Alto de la Javiela. Yo vengo del sector San Martín, conocido popularmente como Rabo de Chivo. Y es penoso como se daban la huelga, como los jóvenes salían a enfrentar a los gobiernos. Pero ahora mismo la juventud está en otra cosa. Y la sociedad también está en otra cosa. La lástima, pena y vergüenza que muchos de los padres que tienen sus hijos en las escuelas son los primeros que atacan a los maestros cuando uno está pidiendo, luchando por los derechos de los maestros. Entonces. Sí, ciertamente, la ADP tiene que abocarse a un nivel de promoción externa para mejorar y dignificar la imagen del maestro en la sociedad. Tipo de promoción. Una humilde sugerencia, maestro. Bien, bien. Buen día a todos los compañeros que a esta hora de la mañana pues nos sintonizan en este maravilloso espacio. Yo también vengo de un centro educativo que también tiene su historia. Yo no sé si usted conoce a Félix Ramón Fernández o lo llegó a conocer. También un luchador de 1000 batallas
por el bien de la sociedad o del Dirigente barrio. comunitario muy importante. Exactamente. Entonces, venimos de allá, de la Escuela Félix Ramón Fernández Camilo, ya ahí llevo 11 años en servicio. La corriente magisterial Juan Pablo Duarte me ha dado la oportunidad de que sea el que encabece, en este caso, la seccional oeste de San Francisco de Macorís. Me llaman Norberto de León, estamos a sus órdenes. Excelente. Sí. Buenos días al Magisterio de San Francisco de Macorís. Muy buenos días a cada representante de la plancha de la corriente Juan Pablo Duarte. Pues bien, mi nombre es Eleuterio Amable Rodríguez. Soy dirigente de la Unidad de Base Sindical y Pedagógica, presidente de la Unidad de Base Sindical y Pedagógica del Centro Educativo Gregorio Luperón. Estoy participando como secretario de Educación Sindical y Pedagógica, como secretario de Educación de la Secretaria de Educación y sindical del Magisterio de San Francisco de Macorís, y le exhorto especialmente a este sindicato de San Francisco de Macorís a que el próximo 9 de octubre se den cita en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, que es el que le corresponde en la seccional oeste. De manera que estamos aquí para así presentar nuestras propuestas, que más adelante pues le daremos a conocer. Bien, gracias. Vamos a ver con Morenito. Dígame sus aspiraciones en el magisterio. Muy bien. Muy buenos días a todo San Francisco de Macorís, a todo el Cibao en sentido general. Tal cual como han dicho mis antecesores, en el caso específico de William Hernández, un guerrero de batalla, presentamos nosotros la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Yo me he dicho a mí mismo, y pienso tomarlo como discurso, que la única corriente que se preocupa realmente por la educación sindical de todos los maestros y maestras, tal cual lo dice nuestro eslogan, para tener el bienestar en las escuelas y la dignificación docente. Es por ello que nosotros como corriente hemos venido desarrollando un programa de preparación de talleres para que el magisterio asista a los mismos y se prepare en contra de la avasallante guerra que nos depara el mañana, o el futuro, mejor dicho. En tal sentido, yo como miembro de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, me siento sumamente orgulloso por los detalles que acabo de señalar de tan importante agrupación, ¿no? En ese mismo sentido, puedo decir que al lado del compañero Miguel Ángel Fernández, que será el próximo presidente nacional, pues yo lo adopto como un paraguas para evitar que las lluvias del gobierno puedan penetrar a nosotros y mojarnos con malas aguas, porque el gobierno en términos general lo que busca es destruir la ADP, lo que busca es dividirnos para que perdamos así las fuerzas que nos ha caracterizado por muchos años. Muchas gracias. Como les dije, profesor Jesús María Santos. El porrelazo tiene muchas modificaciones, ¿verdad? ¿Verdad, Daniel? Sí, sí. Porque hay muchas formas de cancelar Claro, claro. y de perseguir, maestra. Muy buenos días. Mi nombre es Carolina Jiménez, maestra de matemáticas. Laboro en el Centro Educativo Fermín Rosario Jerez.
Participo como secretaria de la organización de base de la unidad de dicha escuela. Estoy acompañando a nuestro querido Norberto y a Miguel Ángel para luchar por el bienestar de nuestros queridos docentes. Gracias. Maestro. Muy buenos días, mi nombre es Rafael Polanco Reyes, soy maestro de Ciencias Sociales y vengo aquí en representación de esta plancha para transformar a la ADP, luchar por el bienestar de los maestros y seguir hacia adelante para que el gobierno no nos arrebate lo que es este gran sindicato. Gracias. Maestra. A usted, Roma. Muy buenos días, amables televidentes, a nuestro magisterio de San Francisco de Macorís y del Nordeste, además del mundo, porque también nos vemos a través de las redes. Así es. Entonces, el mundo nos está mirando ahora mismo. Decir de la Juan Pablo Duarte, es decir, tantas cosas como decir que la Juan Pablo Duarte toda la vida ha luchado desde que nació por el magisterio de la República Dominicana. La Juan Pablo Duarte es una corriente progresista que lucha mano a mano por cada reivindicación del magisterio, pero no solo del magisterio, sino también de los estudiantes, de los padres y de toda la comunidad educativa. Estamos aquí en representación de la seccional este de San Francisco de Macorís, María Victoria de Jesús, directora del Centro Educativo Máximo Gómez. Actualmente estamos en el Comité Municipal como secretaria de Actas y Correspondencia, y para mí es un orgullo pertenecer a la Juan Pablo Duarte y estar mano a mano por la lucha y la dignificación de nuestros maestros y maestras de San Francisco de Macorís. Pensé que la parte de la dirección, cuando usted era directora de una escuela, no hacía vida activa en la participación del magisterio como tal. Sí, pero el director es docente. Yo soy maestra de aula. Antes de yo ser directora, soy docente. Es bueno que lo tengamos eso siempre bien en claro. Es cierto que ahora como que se están, tú sabes, que No, se ha creado. no, el director es maestro. Sí, históricamente ha sido así, que el director ya como la parte administrativa, al tener un contacto directo con los distritos, y la regional siempre trata de mantenerse un poquito al margen del activismo de la ADP. Exacto. Históricamente ha sido así. Tengo 15 años en servicio, de los cuales los 15 y un chin más, nunca he dejado de ser una activista ahí palmo a palmo. Nací en la comunidad de Pueblo Nuevo y desde ahí a los 16 años. Salen volando. Yo conozco bien. A los 16 años ya yo era parte de la Junta de Vecinos y de las organizaciones populares de Pueblo Nuevo. Sí, claro, la maestra. No se sorprenda que yo soy el único ADPista que no he sido maestro. Porque mismo Daniel, Martín Vargas, Hernán Sánchez, Víctor Batista, siempre pues iban a mi casa y a hacer reuniones porque la más activa de las mujeres era mami y la reunión se hacía en casa. Así es. Sí. Maestra. Buenos días. Mi nombre es Ramón Altagracia Valerio. En San Francisco y mucha parte del país me conocen más como Roma Valerio. Saludos para todos y al mundo también porque nos ven muchas personas. Estoy aquí también con el objetivo de acompañar a mis compañeros a brindar un buen trabajo, siempre estar activa. Ya se me ha presentado como una maestra jubilada, pero también me he mantenido siempre activa, pendiente al bienestar tanto de los maestros como los estudiantes. Decía una maestra, si los maestros están bien, los estudiantes están bien. Yo siempre le decía a mis estudiantes, y le digo, porque todavía me mantengo activa, aún en otros sectores, si ustedes están bien, yo estoy bien. Entonces, el papel de la ADP, en estos momentos, fundamentalmente, la corriente Juan Pablo Duarte, como decían otros compañeros, es más bien educar a la clase magisterial que se viene creando últimamente, ya generaciones que van sustituyendo a lo que estábamos y estamos,
ya pasando unos años, deben surgir fuerzas nuevas, ideas nuevas, pero que buscamos que esas ideas sean con compromiso, de compromiso social, con clase, también con las orientaciones básicas y necesarias para que cuando van a la calle, como decía ahorita, sea con la conciencia de lo que vamos a pedir, con la educación necesaria para saber qué es lo que estamos reclamando y cómo lo vamos a hacer. Pues el magisterio tiene muchos derechos que muchos maestros no conocen. Y a la clase alta y la dirigencia ministerial no le interesa que los maestros conozcan esos derechos, porque mientras más conocen sus derechos, más le van a reclamar y más ellos tienen que organizarse y cumplir con los mismos. Por lo tanto, la corriente magisterial Juan Pablo Duarte siempre es inquieta en esa parte. Se ocupa de que los maestros estén informados, orientados, y la intención de nosotros como corriente y como propuesta para participar en estas nuevas elecciones y participar para ganar los cargos necesarios que nos permitan orientar a la clase magisterial, luchar mano a mano con ellos, tanto por el bien de los estudiantes, de los maestros, como la comunidad educativa en sentido general. Excelente, Daniel. Las nuevas generaciones que se vienen incorporando al magisterio mediante concursos, tenemos una generación tendente al individualismo, porque es lo que se ha promovido y es lo que se está promoviendo desde los sectores de poder. Se están integrando activamente esos maestros al sindicalismo y tienen conciencia de la importancia del sindicalismo en la educación. Bueno, no creo que de todo, pero sí observo, y lo decía en la última asamblea del jueves de esta semana, que una de las cosas que me sentía bien era que observaba que había un relevo generacional en todas las corrientes. Y digo eso porque no hay forma de que las cosas continúen con los cambios, continúe con el progreso, si uno se queda en el tiempo biológica y en la materia de las ideas. Pero antes quiero aclarar algo porque se me puede ir. A esta edad ya se dan cosas. Bueno, sí. Mira, con la relación a los directores, y yo creo que tú sabiamente, esa inteligencia emocional que tú tienes muy bien formada, se está dando una situación. Desde las autoridades, pasada y presente, tienen una política muy definida, y creo que no solamente de ellos. Miguel Ángel en un libro explica toda esa parte muy bien, que termina de publicar, que se llama Contracorriente, que hay una decisión de órganos del poder, fundamentalmente del gran empresariado, y dentro del gran empresariado del sector financiero, decidido a corromper y a dividir el magisterio para asumir los recursos de las instituciones que con tanto sudor y sacrificio ha creado el magisterio. Y han intentado dividir la ADP o de que la ADP desaparezca. Y de ahí entonces la intención de crear una asociación de directores. Y hay muchos directores en el país que se están dejando coger tal vez de bobo en esta intención. Y ya en San Francisco de Macorís está esa intención. Pero en materia del ejercicio, hasta la Constitución te dice que tú tienes derecho a elegir y ser elegido. Yo fui presidente de la seccional por casi 6 años aquí en San Francisco de Macorís y era director de un liceo y luego subdirector de otro en ese mismo momento, y no fue incompatible. Hubo una relación dialéctica de trabajo y de compromiso con los maestros y maestras. Es más, te quiero decir, en algunas ocasiones el director pierde su unidad de base. Las unidades de base donde yo fui director siempre, incluyendo la del Politécnico, siempre fueron ganadas por la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, porque todos sabían mi compromiso con la ADP y mi compromiso con la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Aunque creo por igual que la ADP ha descuidado algunas cosas de los directores. Algunas veces los directores tienen quejas y la ADP no se acerca a los directores.
y la ADP tiene que acercarse en los directores. Y me refiero en el caso particular de San Francisco y todo el país. Y eso es una orientación en un encuentro que nos daba María Teresa. El ADP tiene que acercarse al director. Y yo te quiero contar que antes de yo asumir la dirección de la Secretaría General de la ADP, hoy la presidencia, había directores que salían llorando de las asambleas porque se hacían denuncias en contra del director. Y cuando yo llegué para esa situación, hay una queja sobre un director, se nombraba una comisión de la ADP, iba al centro, conversaba con el director, conversaba con el maestro y se buscaba un punto de equilibrio ante el conflicto que podía presentarse. O sea, el papel de la ADP que tiene que entender que los directores también forman parte de la ADP y el maestro forma parte de la ADP, entonces hay que tener una relación armónica, no podemos tener una reacción de, como dice Miguel Ángel, que alguna vez el comité de gestión anda por un lado y los maestros andan por otro lado. Y los maestros no pueden estar divididos. Y desde la ADP lo que se debe crear son espacios de diálogo para que se pueda haber una armonía en los centros educativos. Sí, decía en la asamblea que los cubanos siempre tienen una consigna todos los años. Y en el 97 me tocó ir a un evento pedagógico allá y la consigna de ellos era el relevo está seguro. Yo siento que si la ADP trabaja en la formación sindical y pedagógica de los miles y miles de maestros que están entrando cada año al sistema educativo, estamos seguros que el relevo está seguro y estamos seguros que la ADP estará segura. Uno de los problemas que tiene el conflicto es que termina enfrentando a las personas que tienen la responsabilidad de solucionarlo. Entonces, la primera autoridad que tiene el maestro es el director. Sí. Y muchas veces ahí se fortalece más el conflicto, cuando no existe la suficiente madurez. Y sobre todo, que está como la arepa, porque también tiene la presión de los distritos y... no es ¿verdad? fácil. Pero en sí, si nos enfocamos a lo que es la solución, el conflicto disminuye el nivel de impacto, porque aquí se personifica mucho el problema. Es decir, a los problemas se le ponen nombres y apellidos. Y eso es letal, sobre todo en materia de educación. Como usted no se preocupe, que tenemos una tanda larga, usted y yo. No se preocupe. ¿Cuál es la realidad del maestro en las aulas en estos momentos precisamente? Bueno, ustedes saben que desde que se implementó la tanda extendida, se implementó ¿La tanda extendida es universal o hay todavía sectores que están extendidos? Todavía hay sectores que le falta la que se complete la tanda extendida o escuela. Pero, como te digo, en este momento, la tanda extendida no está completa. Porque si nos vamos con una de las propuestas que nosotros exigimos, que es que se lleven los talleristas a los centros educativos para que los estudiantes no tengan que coger matemática a las 8, matemática a las 10, matemática a las 2, o sea, que se complemente la tanda extendida. Y es una de las propuestas que nosotros tenemos, porque el dinero hay. Nosotros lo decíamos, si tenemos un 4%, que incluso se está devolviendo dinero, entonces, ¿por qué no complementar Donde eso? sobra dinero, falta gerencia. Exactamente. Y ahí vamos, por esa zona. Y aquí ni siquiera las estructuras la tenemos para tanda extendida. No la hay. Porque no creo que el modelo de aulas del país, el diseño de las aulas, favorezcan una gente estar una cantidad de tiempo allí cerrado. Aulas no aclimatadas, es decir, a como esté el clima. Y una cantidad de estudiantes. La cantidad de estudiantes, la sobrepoblación, ¿verdad? Sí. Los espacios de recreación para el movimiento, tampoco lo hay. Eso es. Y eso, que no nos hemos entrado en los contenidos. No, eso. Ni nos hemos entrado a lo que llega de fuera que se expresa en el aula. Sí. Exactamente, bastante la agobiante para el pedagogía maestro. social que hemos insistido, que el día pasado teníamos un panel con el maestro Roberto Santos Hernández y otros maestros muy importantes, y hablábamos de esto. ¿Cuál es la lección que le da la sociedad a los estudiantes? Porque apostamos mucho a la escolaridad, ¿verdad? Todo tiene que resolverlo en la escuela. El problema del tránsito hay que dar una materia para que los estudiantes sepan para qué hacer. Pero yo no le enseño el respeto de los espacios y el respeto a mis hijos en la casa. 1-1.
Uno. ¿Entiendes? El Estado, el maestro tiene que ser más eficiente, pero le pongo una banca de apuestas, que cuando el muchacho sale de la escuela se encuentra con una banca de apuestas. O les permito que el romo, el cigarrillo, esté junto con el mandado que ellos van a hacer. O con una escuela de formaciones pedagógicas que se le exige hoy en día al maestro la necesidad de estar conectado con los medios tecnológicos, pero las universidades no tienen las plataformas tecnológicas para formar el maestro. Exactamente. La capacidad instalada de formación. Nosotros estamos como la jaiba, patas y pecho, pero sin cabeza. Sí, escuché que señaló los espacios en las escuelas. El manual de jornada escolar extendida establece que un aula para tenerla como formación de escolaridad de jornada extendida debe tener unas medidas estándares de 4 metros por 4 metros. Hay aulitas así como suenan, que los muchachos están uno encima de otro. 4 por 4, pero con una cantidad de estudiantes calculado para ese cuadro. Además, bien iluminada, hay escuelas que no tienen luces. Y si seguimos señalando todas esas dificultades, entonces la calidad que exigen las autoridades, ellos no proveen las condiciones para que esa calidad llegue a los estudiantes de los sectores. Pero además de eso, también hay que dar la pincelada, como dice Elizabeth, esos centros educativos donde no cuentan con agua potable, que es lo mínimo, agua potable, quizás servicios sanitarios adecuados, es imposible trabajar. Un baño por escuela. Exacto, un baño para 400 o 500 estudiantes, 35 y 40 estudiantes. No en todas, las privilegiadas. Señores, el problema de educación en la República Dominicana es un asunto que a mí me preocupa. Y los que me conocen saben, sobre todo el caso de William, conocen muy bien, que mi única guerra con la ADP es cuando me ausenta, el ausentismo escolar. Desde que la ADP me convoca a huelga, me está mencionando la MAI. William lo sabe, y lo saben todos los dirigentes de aquí. Porque, ¿qué me pasa? Miren, señores, nosotros tenemos un sistema educativo preocupante. Un sistema educativo, estoy hablando, general. Sí. Los que pertenecemos, entre comillas, a la clase media, no estamos en la agenda de la educación. Nosotros tenemos que granjearnos eso con nuestros recursos. Porque la educación pública está orientada a la clase baja. Eso es así. El maestro muchas veces no tiene sus hijos estudiando en las escuelas públicas. Los funcionarios ni se digan que si se obligara a los funcionarios a formar sus hijos en la educación pública, otra cosa fuera. La mayor preocupación que tengo en los últimos años es ver la ausencia de estudiantes egresados de escuelas públicas y universidades públicas en los espacios de decisiones, ni público ni privado. Usted va hoy a una institución pública, o mañana a una institución pública, y usted va a ver egresado de tal universidad, y de la UAS. Sí. Pero busque el origen, ¿de dónde vienen? De los colegios privados. La clase baja, lamentablemente, seguirá siendo baja, porque no está en los espacios de toma de decisiones. Hay un síndrome en los últimos años, y yo los reto a ustedes a observarlo, y si no tengo la razón, pueden presentármela. Cojan los funcionarios del gobierno, de los últimos gobiernos, a ver de dónde son ingresados. De INTEC, UNFU, Pucamaima. No hay egresado de la UAS. Eso hace. Así es. Lo que indica que hay un sistema educativo que no está funcionando para la clase del pueblo, para la clase baja. Y eso a mí me preocupa. Usted y yo conversamos ahora, después de la pausa. Estamos conversando con la corriente magisterial Juan Pablo Duarte de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, que lleva como candidato presidencial al profesor
Miguel Ángel Fernández, quien estará con nosotros después de esta pausa comercial. Ustedes no se muevan, ya regresamos. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, Nueva York, vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Aquí nosotros estamos con el señor profesor, maestro Miguel Ángel Fernández, quien aspira a presidir la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Adelante con sus propuestas. Gracias, Wilson Gómez, y gracias al público de tu programa. Aspiro porque la Juan Pablo Duarte me propone. Es decir, lo aspiran. Sabe que el término aspiro como que se ve muy individual. Sí. Y así tú ves en la carrera política, yo quiero ser regidor, yo aspiro a ser síndico. O sea, no se ve como que hay una sustentación, una propuesta. Y hacemos este rol en este momento y lo asumimos con toda honor, con toda responsabilidad. La presidencia nacional de la ADP es una función muy importante. En este momento la Asociación Dominicana de Profesores es el sindicato más importante de la República. Recuérdense la suerte de los agrónomos, lo que ha pasado con los abogados, el tema del CODIA, que es una barbaridad, que certifica todas estas obras. El mismo Colegio Médico Dominicano se ha retrotraído, ya no es el mismo, ¿no? Queda la ADP, y sobre la ADP se ciernen unos monstruos que vienen por ella, y que algunos dirigentes dicen que son amenazas. Yo digo que no son solo amenazas, están adentro. No están tocando la puerta, como dice Facundo Cabral, están dentro. Resulta que estamos convocados a un proceso democrático de renovar la dirección nacional, la presidencia nacional de la ADP y renovar las seccionales municipales. En un momento en que el patrón, el Estado, el gobierno, opera de manera muy radical a favor de los grupos corporativos privados y que ven en la ADP un obstáculo para sus propósitos del lucro. En ese sentido, el 9 de octubre los docentes y las docentes tienen que tomar una decisión muy importante, señores. Y esa decisión depende de usted. Acá hemos echado ya 1 hora y pico. Y los compañeros nos han recordado a nuestros maestros que la boleta de la Juan Pablo Duarte es la número 5. Que el día 9 de octubre le van a entregar 2 cartones y que un cartón A es para que vean las planchas municipales y un cartón B para que vean las planchas nacionales. Entonces deben de votar marcando el 5 en ambos cartones, la boleta número 5. ¿Por qué la Juan Pablo Duarte a la presidencia nacional y a las presidencias municipales de la ADP? Bueno, porque estamos conscientes de lo que hay que hacer en la ADP. Entre ellos, y ya lo han dicho los compañeros, vamos con nuestro eje central, que es el bienestar en la escuela. Nosotros estamos conscientes que solamente estando bien, se trabaja bien. Solamente estando bien, los niños y los adolescentes aprenden bien.
De manera que estar 7 y 8 horas en un centro educativo, en una jornada escolar, que se dilata todo ese tiempo, tiene que haber condiciones de bienestar. Y para que ello sea así, el centro educativo tiene que tener las condiciones físicas, ambientales, sanitarias, de iluminación, de ventilación o aclimatación adecuados. De suerte que todo el día haya agua corriente y que haya agua potable en un país donde la temperatura es tan alta que llega hasta los 40 grados. Incluso muchas aulas operan con zinc o alucin a pocos metros del cráneo humano. Y después de la 1 del mediodía es simplemente inhumano. Entonces, en esas condiciones, que no es de bienestar, sino de castigo, es claro que la educación no va a salir adelante. Y será casual. Tal vez no sea casual, porque si del 4% que viene desde el 2013, solamente en el 2020 se aplicó completo por la pandemia, porque hay otros gastos. Por los subsidios, Por exactamente. los subsidios que había. Luego siempre se dejan de ejecutar entre 22, 25 y hasta 30 mil millones de pesos todos los años al 31 de diciembre. Habiendo escuelas con letrina y habiendo deudas con proveedores y habiendo deudas con maestros y habiendo tantas necesidades, a un ministerio le está sobrando cuarto. Y por cierto, y en ocasión de eso, el presidente se despacha con que hay que fusionar los dos ministerios, el MESI y el MINER, porque el presupuesto del MESI son unos 19 mil millones de pesos. Entonces, bueno, vamos a ahorrarnos eso para que lo asuma el 4%, cuando es todo lo contrario. El 4% se estableció en el 92, se puso en la ley en el 97 y se ejecutó 16 años después en el 13. Quiere decir... Porque nos fajamos. Porque nos fajamos duro. Quiere decir que si esa era una proyección para la matrícula de esa vez, hoy el tamaño del país, el costo, la devaluación y todo lo que implica la provisión de medios y recursos para un sistema educativo bueno, te dice a ti que se necesita mucho más. Tanto es así que en la Ley 112 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo se establece que para el 2024 el presupuesto de la educación preuniversitaria tenía que ser de 6.5 y se despacha el presidente que el 4 le va a sacar, pero ya el 4 tiene otra carga, porque le han pasado carga como el INAIPI y CAIPI, parte de su programa al 4%. Entonces estamos hablando de un serio desafío para la sociedad dominicana, por eso la sociedad dominicana participa de alguna manera en los procesos internos de la ADP. Lo que no es natural es que participe el Estado en las condiciones que lo hace para quebrar voluntades y girar la votación hacia sus candidatos que van a saltar la ADP para domesticarla y volverla nula en sus funciones. Por eso nosotros estamos apelando a la advertencia al Magisterio Nacional para que vote de manera que salve su herramienta de defensa y lucha del dominio, el predominio estatal. El bienestar en la escuela se va a expresar en que en la escuela tiene que haber equipos de apoyo. Estamos proponiendo que se creen equipos de apoyo para descargar a los docentes de labores que no son pedagógicas, como la gestión de alimentos o la gestión disciplinaria de recreo, cuidado de área. Entonces, tú tienes una maestra que llega a las 7:30 a la escuela, 7:45, hasta las 4 y no tiene un minuto de descanso. Entonces, ahí tiene que haber una distribución horaria, como manda la nueva normativa 02-2019, que modifica la 1-2014 sobre jornada escolar extendida, para que a las 40 horas de la semana se administren 30 lectivas y 10 queden libres, en la que el docente pueda almorzar solo, en paz, como debe almorzar, y pueda descansar. Y además le queden otros espacios para recibir la familia que quedó de ir, o la que no estando citada fue porque tiene una situación con su hijo, o para revisar su propia práctica pedagógica, para mejorar su unidad de aprendizaje, para cualquier cosa conexa, incluso hasta para apoyar a algún chico o chica que necesita un apoyo y hasta especial. para actualizarse. Por ejemplo, antes de yo cerrar este espacio, yo hago así y chequeo para ver qué información me llegó. Hasta para actualizarse. Actualizarse. Es imprescindible. Y no tiene sentido que si usted pasa 8 horas en el centro, se lleve 4 más en el bulto para trabajar en la casa. Igual a los niños. Señores, si la jornada tiene 8 horas, ahí tiene que haber la sala de tareas para que no regresen
a las 4 cansado, lleno de calor y con la mochila llena de tareas. Es una cosa absolutamente contraproducente. Estamos hablando entonces que el bienestar es integral y debe integrar los talleres y el deporte, las diversas disciplinas deportivas y el arte como medio de formación, porque la ley dice y la Constitución que el Estado Dominicano está comprometido con la educación integral. Y la integral no son las 4 materias de pruebas nacionales. La integral implica las disciplinas deportivas, que es muy importante, y el arte. Tiene que haber en la escuela la disponibilidad de un aula para la pintura. ¿Por qué? Porque la pintura permite... Esa es una parte muy interesante y escúcheme que le vaya a hacer esta acotación. Porque la gente, muchas veces escuchamos esto y pensamos que es como relleno. Con la pintura y con la música vamos a crear ciudadanos sensibles. Excelente. ¿De eso qué se trata? Que cuando sea médico, o sea abogado, o ingeniero, va a ser empático. Pero cuando se habla del deporte, y el maestro William en esto nos da cátedra, se habla del deporte. ¿Dónde está el problema del deporte en estos países tercermundistas? En el paralelismo que tiene con el sistema educativo. O eres deportista o estudia. Si te fuiste por el deporte, No estudia. tiene el riesgo de una fractura. Abandonaste los estudios, te quedaste sin pito y sin flauta, y por eso vemos aquí excelentes deportistas como instructores de un gimnasio, porque no pudieron llegar a ser profesional y el sistema lo conminó a abandonar sus propios estudios y entonces tampoco son profesionales por otro lado. Eso para que el padre entienda la importancia que tiene esta petición de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Yo soy el producto del Liceo Ercilia Pepín, donde gané 2 concursos literarios en los 4 años que duré en el liceo, donde participé en poesías coreadas, donde hacíamos actividades. Tenemos otra visión muy diferente al estudiante que solo entra y sale de las aulas a hacer la tarea que le pusieron. Sí, estamos hablando de las oportunidades formativas en la escuela pública, que es la escuela de la República. Estamos hablando de que ese estado de facilidades, la provisión de medios, recursos, talleres, talleristas, arte, artistas, deporte, deportistas, es no solo una complementación, es parte sustancial de la formación integral de los seres humanos. Porque, ¿qué dice la Ley de Educación en su artículo 4, en fines? Dice, la educación dominicana se propone formar seres humanos y ciudadanos críticos, creativos, capaces de cuestionar el entorno y transformarlo democráticamente, amantes de la paz, de la solidaridad, el amor, capaces de aprovechar la tecnología, la comunicación en sus diversos modos y además aprovechar el acervo cultural propio y el mundial. Estamos hablando de un perfil hermoso, pero la escuela no lo cultiva y lo reduce a pruebas estandarizadas para reírse de la gente. En ese sentido, nosotros somos enfáticos en que estamos hablando de una propuesta no solamente en beneficio de los actores de la comunidad educativa, sino de este país. La Juan Pablo Duarte es la guardiana de la escuela pública de este país. Porque vamos más allá de la consigna y hablamos de la sustancia, del nervio que hay que modificar en este país. Estamos hablando, señores, que si la niña o el niño tiene oportunidad para el arte, porque la educación musical, o sea, la generación que se educa en música no consume el ruido ni el teteo del barrio, que está puesto para destrozar a los pobres, porque los ricos no se someten a ese suplicio. Estamos hablando que la escuela es una gran oportunidad para el pueblo dominicano y la ADP tiene que comprometerse mucho más con la escuela de los pobres y la familia de este país. Que no se trata de ser consignero, sino de ser certero en el tema de las soluciones. Estamos hablando además de que el salario docente, Wilson, compañeros, compañeras docentes de todo el Cibao y del mundo, estamos hablando que el salario docente hay que liberarlo del impuesto sobre la renta.
a todos los docentes se le está descontando entre 9, 10 y hasta 12 mil pesos a los que son directores. Sí. De un impuesto injusto porque el salario no es renta. El salario es una mínima parte del trabajo que pone el trabajador para que reponga la fuerza gastada en el trabajo. Ni siquiera para que viva bien, oiga bien. Rentas son las ganancias corporativas. Rentas son las utilidades que todos los diciembre le cierran los contables a las empresas. Entonces, ¿cómo penalizar el salario docente que ya de por sí está cargado con una pila de descuento de seguridad social altísima? Porque resulta que hablan del gran salario de los docentes. Eso no es nada. Donde usted se da cuenta, el salario docente es parte de la seguridad social del Estado, que lo está financiando la maestra. Porque al no haber protección de la población envejeciente, la maestra afilia a sus viejitos. Y como nuestros jóvenes tampoco tienen oportunidades después de graduado, la maestra tiene que seguir cargando con sus hijos adultos y a veces hasta con los nietos. Óigase bien. Entonces estamos hablando de que el salario docente termina bastante reducido por toda esa pila de descargo y por tanto, si se libera del impuesto sobre la renta como los docentes de Argentina, tendría un respiro. Eso por un lado. Por otro, estamos planteando que el bienestar en la escuela va a impactar en la salud y el bienestar en el sentido de que hoy día la segunda causa de pensión en el INAVIMA, adivinen qué es, la segunda causa de pensión no de jubilación, porque la jubilación es por antigüedad, pensión es por discapacidad, tiene que salir de trabajo porque quedaste en discapacidad para ejercer, enfermedades mentales. Nuestro magisterio se va a volver loco en las condiciones que está la escuela autoritaria, abusiva, en condiciones que amenazan hasta la salud. Un levantamiento que hizo la ADP, te vamos a dar el estudio, da cuenta que el 33% de la escuela pública de este país no tiene agua corriente y casi la mitad no tiene agua potable, sin hablar de los demás recursos. Y en ese sentido, a las 10 de la mañana no hay un sanitario que baje. Y a veces hay pobre conserje envejeciente subiendo cubeta a tercera planta para bajar a cubetazo. Y ya a mediodía, ni una adolescente ni una maestra se puede cambiar la toalla sanitaria, no hay un sanitario digno. Tiene que constreñir sus necesidades fisiológicas para salir a su casa. Y eso genera un impacto horrible en el estar, que sería malestar. Y en la salud. Y en la salud. Entonces la escuela pública amenaza la salud de la niña. La escuela pública en las condiciones que está amenaza la salud de la maestra. La escuela pública en las condiciones autoritarias, abusivas y de despedagogización, ese es otro tema. Sí, porque ha venido aparejado porque fíjense una cosa, la gente tiene que comprender el contexto. Wilson, señores, cuando la escuela tenía el 1.9% del PIB, 2.3%, nadie miraba la escuela pública. Cuando la lucha social de la ciudadanía se movilizó y la Juan Pablo Duarte en primer lugar, con María Teresa a la cabeza, que empezó a coger 1 millón de firmas en la capital por el 4%, ¿se recuerdan? Claro. Y las pocas seccionales que salían los días 4 a las 4 de la tarde por el 4% eran las seccionales duartistas y otras. Entonces, cuando llegó ese presupuesto, todos esos grupos corporativos que planeaban por encima de la escuela como aves carroñeras y depredadoras, descendieron en la escuela a succionarlo. Y para succionar ese presupuesto público y correrlo hacia el negocio privado, hay que debilitar y desacreditar a la ADP. Hay que debilitar la carrera docente. Pero no solamente eso. Esos grupos que vienen por la ADP para que la ADP no pueda defenderse, es porque quieren llevarse los fondos de pensiones. Se quieren llevar el SEGMA en las fauces. Se quieren llevar el salario y la carrera docente. Y la escuela se vuelve cada vez más autoritaria. Resulta que hay una campaña infame que daña la imagen del docente, pues que procura de manera deliberada tumbar el orgullo profesional y la estima docente. Ningún país que se respete se permite esa campaña bárbara contra la imagen del profesional de la educación. Todos los países cuidan sus docentes. Aquí, cualquier Juan de los Palotes, cualquier programero en radio y televisión se da el lujo de hablar de educación sin saber nada de educación y se hace como un docto despelotando al magisterio. Todo eso tiene mucho en coherencia con el plan global que procuran
pasarle rodillo al sindicato docente. Entonces, estamos hablando de una maestra que lejos de ser la responsable de resultados educativos, es víctima. Porque ha ocurrido que al magisterio lo han venido despedagogizando con modelos educativos privados hechos para factoría. Por ejemplo, se ha instalado con el eufemismo de revisión curricular educación por competencia. Y cuando tú lees la literatura te dice, bueno, aquí tenemos un currículo que se basa en un trípode, una dimensión histórico-cultural, una dimensión sociocrítica y una dimensión de educación con enfoque en competencia. Pero tú revisas todo lo que va y estos dos, sociocrítico y histórico-cultural, está enterrado y ponen en primer lugar y muy acentuado el enfoque por competencia. Y yo te pregunto a ti y le pregunto al público, ¿cuándo la educación no ha sido para el desarrollo de habilidades y competencias? ¿Cuándo no? Lo que pasa es que han introducido un modelo que es una especie de transgénico, de eso que se venden, para que se le compre a lo privado y convertir el aula no en un espacio dinámico, interactivo de formación de seres humanos, sino que asimilan al aula a una factoría donde se hacen manufactura para envolver mercancía o despachar por docena. Entonces, te traen que eso para tú dar una clase de 45 minutos te toma, Wilson, te toma 3 horas para planificarla. Y luego para evaluar esa misma clase, te tomas otras horas porque tienes que hacer un instrumento, una rúbrica, una cosa, para cada indicador, para cada estudiante. Y resulta que la maestra le está dedicando más tiempo a las cosas administrativas que a las pedagógicas. Y cuando vienen los resultados de pruebas diagnósticas, pruebas nacionales y pruebas PISA, dice, míralo ahí, estos maestros están consumiendo el 4% y no sirven para nada, pero nosotros vamos a poner a la ADP en condición de decir, no, que la maestra diga, ese resultado es tuyo, ministro, viceministros y técnicos, que por cierto no saben en qué pie están parados tampoco. Porque entonces mandan a hacer y han quitado la soberanía pedagógica. Cuando la maestra alfabetiza, Wilson, señores, descubren los ojitos de sus niños el circuito de aprendizaje, porque eso es un acto de observación y evaluación. Tú no puedes imponer a la maestra una tablita de alfabetización, porque eso te coacciona, impide la libertad de aprendizaje y la libertad de enseñanza, y la ADP tiene que meter el frente a eso, no puede estar ausente. No podemos seguir con una ADP analfabeta. Se necesita una ADP en condiciones técnicas, teóricas y política sindical de enfrentar la barbarie que ha venido. En ese orden estamos planteando que en lugar de llegar al techo de los 30 para el retiro, que en esas condiciones no es posible, las condiciones hay que mejorarlas, hay que bajarlo a 25 años, el techo máximo del retiro. Estamos planteando el año sabático. ¿En qué consiste el año sabático? Simple, cada vez que un docente cumple 10 años de ejercicio ininterrumpido, el 11 se le saque y se le libere al ocio, a vacacionar, que nosotros llamamos el ocio productivo, que con disfrute de sueldo, solamente en ocio la gente piensa, solamente en ocio la gente crea, inventa y es ingeniosa, pero mientras está ocupada como una máquina no tiene oportunidad. Entonces debe regresar al año esa maestra o ese docente con un recurso educativo, un libro, una literatura infantil, una unidad didáctica, un dibujo, una pintura, pero que aporte un recurso educativo al sistema. Y volverá después de 10 años oxigenada, tonificada y en condiciones de arrancar de nuevo. ¿Eso es posible? Claro que es posible. La UAS lo tiene y hay recursos públicos para eso. Basta con un calendario ordenado que no afecte, lógicamente, el personal operativo docente en el sistema. Estamos planteando que vamos a defender, señores, con uñas y dientes las instituciones magisteriales. Los maestros que acaban de llegar, tú le preguntabas a Daniel Almanzar si el influjo del individualismo no estaba afectando ese profesional que llega nuevo. Claro, porque ellos no vienen de la luna, ellos vienen de este contexto que ha erigido el individuo como máximo y la gente se busca su beneficio y cree que su bienestar individual resuelve, pero el colectivo es el importante. De nada sirve que tú tengas en tu casa agua, luz,
y si el barrio no lo tiene. Porque tú no podrás ser feliz con el barrio sin bañarse. En ese sentido, tenemos que comprometernos con la formación política sindical. Que nuestros docentes nuevos conozcan la historia. Porque, ¿qué ocurre? Hay un dicho popular que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Los docentes que acaban de entrar encontraron en la mesa una pila de conquistas que creen que cayeron del cielo. Encontraron el sindicato para defenderlo, encontraron la cooperativa, encontraron el SEGMA, encontraron el plan de retiro, el INAVIMA, encontraron el salario y la estabilidad y creen que eso cayó del cielo. No, y tu madre es jubilada. Esos jubilados les costó mucho sacrificio construir ese equipo, ese kit de conquista. Y los nuevos tienen que comprenderlo y saber qué está de dirigente, está en condiciones de defender eso. Que no es con simples consignas, que son con acciones sabias que hay que hacer. Ahí no hay una conquista que se haya logrado de manera que el Estado haya... Suave no, suave no. Yo que las conozco, las conquistas logradas, y saber cómo se han logrado. Suave no ha sido. Como dicen, mi madre todo el tiempo estuvo ahí. Cada conquista del maestro ha sido lograda a sangre y fuego. Así es. Y han venido por ella. Porque aquí, se la van a quitar. Aquí hemos tenido dos presidentes con visos de intelectualidad, Leonel y Balaguer. Con ciertos visos de intelectualidad. Y nunca se apostó a la educación. Por eso hoy tenemos el vendaval que tenemos como país. Precisamente. Porque en el fondo, señores, hay que comprender, en el fondo no quieren educación buena para el pueblo. No. Nosotros estamos evitando el concepto de educación de calidad porque está muy manío y a veces da hasta risa. ¿Qué es una educación de calidad? Porque la van a poner como la ve el rico o como la ve el trabajador. ¿Cuál es la calidad? El concepto de calidad viene del mercado. Tú no puedes considerar la educación como una mercancía. Hay que reelaborar el concepto. Nosotros podríamos hablar de educación buena. Una educación buena es una educación liberadora. Una educación buena es una educación democrática. Una educación buena es una educación crítica. Una educación buena te pone en condiciones de ser autosuficiente y ponderar tus propios derechos y desarrollo. Esa calidad, que por cierto, si la tomamos en la ley, en el artículo 59 de la Constitución, de la Ley de Educación, hay 13 parámetros de la calidad educativa. De esos 13 parámetros, la docente impacta en 3 y a veces en 4. Los otros pertenecen al sistema. Entonces, ¿cuál? La innovación educativa. No hay innovación. ¿Cuál otro? La investigación educativa. No hay investigación educativa. Andamos a ciegas, con modelos extraños, extranjeros. Hay que estudiar cuáles son los problemas de aprendizaje que hay in situ. ¿A quién se le tiene miedo a la investigación? No se investiga, andamos ciegos. Se averigua. Otro componente de la calidad, según la ley, está en los programas, en los insumos, los recursos, la pertinencia, la participación de la familia, el contexto, la situación en que vive el estudiante. ¿Por qué no se evalúan todos esos parámetros? El desempeño de los funcionarios. Óigase bien, entonces vienen sobre nosotros y lo otro no. Entonces estamos hablando de que es deliberado que no haya una educación pública buena, porque le tienen miedo al pueblo. José Martí decía que un pueblo culto es un pueblo libre. Y como aquí se hace fortuna, dictadura continua, vestida de diferentes colores, sobre la base del desconocimiento de la gente, es rentable que la gente no sepa. Es rentable que la gente viva pase la vida en sobrevivencia. Porque el que está en sobrevivencia, lo que está por vivir, no reclama derechos. No tiene que votar porque lo que está echando brazos por agarrar un tronco y salvarse del ahogo. En ese sentido, aquí hay un reto grande y estamos planteando además que el ADP tiene que blindarse, volver a la sociedad. La ADP no puede seguir de espalda a la sociedad, tiene que mejorar la comunicación con la familia. No es posible que perdamos nuestros aliados naturales, que son los estudiantes y los padres y las madres.
Esto que estamos diciendo aquí debiera ser el discurso de los padres y de las madres, porque sus hijos tienen derecho a que se les trate como seres humanos y merecen un desayuno, no a las 10. Si usted lo manda sin nada en el estómago, usted sabe que el niño va a estar hasta las 10 sin comer nada. Y lo que le van a echar es 8 onzas de agua saborizada y un mendrugo de pan sin proteína. Y a la 1 le van a traer un chin de comida que a veces ni la puede comer porque le hicieron a las 2 de la mañana y ya a la 1 es casi 12 horas que tiene. Por tanto, si hay un recalentamiento y en el tránsito, porque no se quiere cocinar ahí. Todo es privado, todo con proveedores. Y si ayer eran los gobernadores y los alcaldes y los que tenían cocina, ahora son los PRM, gobernadores, alcaldes, que tienen cocina para proveerle a las escuelas públicas. La visión financista. Entonces estamos hablando de que la educación no es un tema cualquiera, es un tema muy serio y hay que tomarlo en serio. Para la Juan Pablo Duarte, nosotros que seguimos el modelo de ese maestro, Juan Pablo Duarte, que fue el servidor público que rindió cuenta por primera vez, ustedes saben la historia de cuando le dieron 1,000 pesos en una función militar en el sur, gastó 200 y pico de pesos y trajo un papel detrás anotado lo que le quedaban 700 y pico y lo devolvió al gobierno central. Y de esos 1,000 pesos había mucho que era de él. No, Juan Pablo Duarte financió la República. Sí, la el financió. único partido que creía en la República en este país, que era el Trinitario, el Partido de los Trinitarios, financió con dinero privado de la familia, del comercio de su mamá, de su papá, financió la Trinitaria y no fue capaz de cogerme un peso para compensar lo que invertimos. Señores, Juan Pablo Duarte no es cualquier cosa. Juan Pablo Duarte no es cualquier cosa, señores. Y ahí empieza el tema de la cuenta pública. Y hay que rendirle cuenta al pueblo dominicano sobre la gestión de los recursos públicos. Esto no puede seguir así. El 4% hay que defenderlo y ampliarlo porque hay un sistema educativo que está dejando fuera a 300,000 niños y niñas de inicial. La gente dice, coño, pero la escuela pública, señores, pero cuando usted chequea la población de niños que hay de 3 años, 4 y 5, usted tiene 550,000. ¿Cuánto hay inscrito en el sistema? Menos de 180. ¿Cuánto hay afuera? ¿Y quiénes son esos que están afuera? Los pobrecitos. Y la planificación del Estado para dar respuesta. ¿Estuvo? ¿La hubo? No, pues solamente de inicial necesitamos 10,000 aulas y 10,000 maestras. Mínimo. Hay 18,000 hoy. Mínimo 10. Y esas 18,000 maestras necesitan una maestra ayudante y no la tienen. Sí. Entonces, los primeros grados... Sobran recursos porque se devolvieron. Pero están sobrando cuartos. La planificación. Estamos siendo atacados. Aquí antes, no hace mucho, cancelar un maestro incendiaba el país. Es más, aquí no se atrevían a cancelar un maestro a menos que fuera una causa monumental, un crimen. Todos los meses aquí nadie sabe, ningún maestro está seguro de que va a cobrar el 25. Hay un estado de incertidumbre. Solo en agosto dejaron de cobrar 341 docentes. Ustedes se han arreglado. Nosotros no, esto es una despedida. Es para incendiar esto. ¿Sabes lo que alegan? Que tienen otra tarjeta en otra institución pública. Pues cancelen allá, pero déjenlo como docentes, porque están creando una distorsión en la escuela. Si es policía o estén en salud pública o en medio ambiente, cancelen aquella tarjeta, pero déjenlo como docente y que luego se dedique a averiguar aquello. Sí. Entonces, estamos hablando de todo un acoso al magisterio, a sus instituciones. Hace unas 2 semanas el ministro declara que se debe pagar la nómina de los pensionados jubilados con los fondos del INAVIMA. Señores, ni los banqueros han dicho eso, y eran que lo quieren. Los banqueros, que son los dueños de las ARS privadas y los dueños de las AFP, que ven en el modelo nuestro un modelo que denuncia el fraude de ellos, y por eso apuestan a la destrucción. Ni ellos se han atrevido a decir por esa boca lo que dijo el ministro, con el agravante de que el ministro es el presidente del Consejo de Directores del INAVIMA. Esa posición del ministro lo descalifica para presidir el INAVIMA, es un enemigo jurado. Ese fondo se empezó a hacer gracias a María Teresa Cabrera, que por cierto, la Juan Pablo Duarte tiene los créditos y los méritos. Donde quiera que ha sido presidente municipal o nacional, tiene un inventario de hechos. Y con María Teresa, 2007, 2008, 2009, se consiguió empezar a hacer el fondo del INAVIMA.
en el 2008. Quiere decir que hay que darle 30 años goteándole fondo, 30 años, para que sea robusto y autosuficiente para asumir la nómina de jubilado, mientras el Estado tiene que asumirla. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a hacer, le dijimos al Estado, venga, eche lo que usted tiene 80 años descontando. Nos dice el Estado, no tenemos ni un chele. Nos comprometemos a ponerlo en el presupuesto. Bueno, pues póngalo. Pero hasta las privadas, con el seguro social que sé que tienen, se formaron en el 2003. Y van a esperar el 2033 para empezar a jubilar. O sea que ese fondo no se le toca. Ajá, entonces quiere vaciar el fondo del INAVIMA cuando no va ni por mitad. Estamos hablando de un enemigo jurado de los maestros y de un vocero descarado de los grupos corporativos. Y sobre interesados. todo con un esa Estado, tarea, esa grande tarea que tienen los maestros, tiene que tener una ADP bien armada. Sobre todo con un Estado que le decía al presidente el día pasado en una rueda de prensa, la famosa semanal, les decía, un Estado que está ausente de las políticas públicas para proteger al sector envejeciente, a la tercera edad. Aquí no hay un plan ni un programa tendente a la protección del envejeciente. El abandono es total. El envejeciente tiene que irse a las calles, al mercado, a pagar los mismos impuestos que yo pago, al mismo precio que yo compro una pastilla, la tiene que comprar un envejeciente, porque no hay un programa que les permita a ese envejeciente aprovechar sus recursos. En Centroamérica, una persona pensionada tiene un 40% de descuento en las farmacias. Hay un muchos 40%. hay muchos modelos de compensar. Aquí se da al revés. Muchos modelos de compensar. Aquí se da al revés. Porque el problema, por ejemplo, de la seguridad social en la República Dominicana, del fondo de pensiones, nosotros le echamos la culpa a las AFP. Pero la casa del envejeciente debe ser una política del Estado. Una política de Estado. Obsérvate que ya en San Francisco están comenzando las casas, pero privadas. Privadas. Para quienes la puedan pagar. Ante la ineficiencia Pero del Estado, el sector privado aprovecha y lo convierte ¿A en dónde industria? va el que trabajó 40 y 50 años, que hoy no tiene dónde vivir? Entonces el Estado tiene que proteger la salud y el estado de vida de ese envejeciente. Entonces no hay política para ello, como te lo dice. Es el problema de la seguridad social, el fondo de pensiones. Le echan la culpa a las AFP. Y no es la AFP que tiene la culpa del fondo de pensiones. Bueno, Wilson. Escúchame, un chancecito. ¿Quiénes aportan al fondo de pensiones? El empleado y el empleador. Ajá. Y el Estado, el que le pagamos impuestos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Está aportando a la seguridad, a mi sistema de pensiones? No. ¿Me le está echando la alcancía? Ahí es que está el desequilibrio. Lo que pasa es que los sectores de poder protegen al Estado como parte de lo que es parte del negocio. Al revés, el Estado protege a los grupos corporativos. Y los grupos corporativos protegen no al Estado, sino al gobierno de turno. Sí, esa ley 87-01 que crea la famosa ley de seguridad social es fraudulenta porque es una seguridad individual. Sí, es un Es individual en la medida que te abren una cuenta de capitalización individual en la AFP que tú elijas. Señores, eso el Estado no puede echarse a un lado porque lo que pasa es que en el Estado capitalista, burgués, neoliberal, a ultranza como es se dejan cosas que son funciones estatales para que se conviertan en campo de mercado. En industrias. Si no hay un psiquiátrico para nuestros loquitos que andan en la calle como perritos realengos, ahora que lo ponga como negocio y la familia que lo pueda pagar va a ser negocio. Si nuestros envejecientes están sueltos en bandas, sin salud, sin pensiones, es justo para que haya negocio. O sea, que hay campo para el negocio. Entonces, el Estado, en esta política incluso de reducir, el gobierno lo que busca es achicar el Estado. ¿Quién manda a achicar el Estado? Los ricos. Porque quieren un Estado chiquitito para que todo el pastel sea de ellos. Y educación, que tiene presupuestos más grandes de todos los ministerios, han venido por él y para tragárselo completo tienen que barrer la ADP. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién va a resolver ese problema? No es cualquiera. Les voy a hacer una pregunta. ¿Van ustedes a permitir que el gobierno materialice el adefesio de la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología? El maestro dominicano, la Asociación Dominicana de Profesores ADP, ¿lo va a permitir?
La Juan Pablo Duarte se pronunció públicamente sobre eso. En esta semana. En esta semana. La ADP también se pronunció. Pero se necesita que se pronuncie la sociedad. Es un adefesio, es absolutamente desatinado. Cada ministerio tiene funciones distintas, campos de acción distintos. Lo que buscan es reducir el presupuesto de educación, justo cuanto más se necesita. Pero ¿a qué costo se va a reducir? Es el caos que se va a formar en la República Dominicana. Estaremos de espalda, inclusive a la comunidad internacional, en la inserción de nuestros profesionales. Es decir, fabricaremos profesionales para la República Dominicana, no para el mundo. Y peor, tú vas a tener entonces una confusión con los roles y con la optimización de los recursos. El derecho a la educación es un derecho universal y está en la Constitución, el artículo 63. Amplio artículo referido a la educación pública. El Estado es responsable de garantizarla a todos sus niños, desde 0 años hasta el resto de sus días, porque la educación es siempre, pero reduciéndolo a lo organizado en términos de niveles académicos, se supone que nadie deberá quedarse sin inicial, porque está probado científicamente que la estimulación temprana potencia el desarrollo cognitivo, psicoafectivo y psicomotriz para la alfabetización y el desarrollo abstracto conceptual de los ciudadanos. Al privar a una parte del pueblo dominicano de esa oportunidad formativa, el Estado está en falta. Y está en falta con los más pobrecitos porque los ricos sí tienen. Cuando tú chequeas las estadísticas del MINER y de la Oficina Nacional de Estadística, te darás cuenta que ellos dicen, tenemos 379,000 inscritos en educación inicial, pero no es esa. Un poco se relaja la cifra, porque entonces tú chequeas la tabla, entonces tienen ahí sumados los maternal, los pre-kinder y los de kinder, que son más de 200,000. En ese sentido, nosotros reiteramos como Juan Pablo Duarte que nos oponemos rotundamente a la fusión de ambos ministerios y al contrario debe esforzarse a la ejecución completa del 4% y que el Estado tenga a bien cumplir con la Ley Nacional de Estrategia Nacional de Desarrollo, que implica aumentarlo ya para el 2025 a un 7%. Y que haya ejecución presupuestaria y se atienda con seriedad, no por los medios, el bienestar en la escuela, el bienestar magisterial, y que se creen las condiciones de infraestructura, las necesarias aulas. Se dirá, no hay aula para recibirlos, pero se puede, con la participación de la familia, se pueden habilitar aulas en muchísimos sectores que tienen casa cerrada o garajes cerrados, espacios estancos, que se pueden, nada más que poner a la familia a participar y encontraremos soluciones, que es una vergüenza. Solo en el Politécnico, en un Politécnico de la capital que yo participé, tenían 704 adolescentes inscritos y habían en la puerta 240 adolescentes esperando entrada. Este año le comuniqué eso al ministro y dijo que iba a resolver eso, y esta es la fecha que la directora me dice, ni para acá ha mirado. Estamos hablando de situaciones reales, humanas, que afectan a las familias humildes del país y que afectan al magisterio porque los obliga a trabajar con sobrepoblación y en condiciones sanitarias y ambientales no apropiadas. La Juan Pablo Duarte en la presidencia nacional de la ADP y en las presidencias municipales se compromete a movilizar la familia, la comunidad educativa en pos de la mejora educativa en beneficio del pueblo dominicano. Y llamamos al magisterio a votar sin titubeo en la boleta 5, votando correctamente por un staff de dirigentes municipales y nacionales verdaderamente comprometidos y conocedores de los temas que tenemos que resolver. La ADP tiene que mejorar su imagen, no es solo con mercadeo publicitario, tiene que mejorar su imagen con otra conducta sindical. La ADP tiene que mejorar su perfil político sindical, abundar más en la investigación y blindarse en la sociedad para salvarse del golpe que viene. Sí. Solamente una ADP integrada a la sociedad puede estar a salvo de los latigazos de los grupos corporativos
que hace mucho que el Banco Mundial en un estudio había concluido que había que barrer con los sindicatos docentes en América Latina. Figúrese usted, con una amenaza tan grande y ya con acciones de hecho, como dicen los abogados, que dañan el sindicato y lo debilitan, se necesita una unidad. La fragmentación del sindicato en asociaciones parciales de directores, de psicólogos, de inglés, de educación física, lo que busca es debilitar. Y la ADP tiene que responder por todos sus afiliados, desde directores, pasando por todos los demás cargos en los centros educativos, y generar entre nosotros mismos en nuestros centros un estadio de simpatía, de buen trato, de relación respetuosa, afectiva, empática. Que en el presupuesto de educación no va a aparecer el cariño ni el afecto, pero nosotros podemos llevarlo a la escuela. En la escuela puede faltar incluso maestro, puede faltar butaca, cualquier cosa, pero que no falte las emociones, que no falte la relación respetuosa y el buen trato. La ADP tiene que reivindicar y reivindica a nuestros pensionados y jubilados, a los que hay que mejorar su pensión salarial y cumplir con el calendario que ha sido roto por las autoridades de manera impune. De manera impune, aquí se acuerdan cosas y luego se le pasa por encima. Decirle que cuando la ADP acuerda un paquete de cosas, le dicen, no, pero los maestros inmediatamente le aumentaron los chelitos, ya dejaron de protestar. Lo que pasa es que los otros llevan los calendarios. El salario cae de una vez. Los otros llevan los calendarios. Y ahí es donde está la trampa, donde los calendarios no se cumplen. Y para que la ADP haga que esto se cumple, tiene que designar y procurar los veedores sociales comunitarios de la propia comunidad educativa, para empujar a las autoridades y ponerlo en evidencia. Necesitamos mecanismos que pongan en evidencia quién es que está en falta. Y que la ADP entonces tenga la autoridad moral, la autoridad social, para situarse en el plan completo e integral de la defensa de sus afiliados y afiliadas y de la mejor escuela para el pueblo dominicano. Miguel Ángel Fernández, excelente, candidato a presidir los destinos de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Nos gustaría, para el cierre final, brevemente, que Daniel pues exponga la plancha de San Francisco de Macorís en lo que concierne a las dos seccionales. Muy bien, muy bien. En la seccional oeste tenemos al compañero Norberto de León, un trabajador del magisterio, trabajador en su centro educativo, ya ha sido miembro de la seccional del Comité Ejecutivo Municipal en la gestión antepasada y es un probado trabajador del ADP y de los maestros y maestras de San Francisco de Macorís. Jesús, cariñosamente el Morenito, va como secretario de organización de la seccional oeste, acompañando a Norberto. El compañero Eleuterio va como secretario de educación sindical y pedagógica del comité municipal. Tenemos a la compañera Heribel Duarte, que es nuestra candidata en la seccional este. Ha sido dirigente en más de un centro educativo de la unidad de base y sindical, porque donde quiera que llega, los maestros la escogen porque saben de su responsabilidad, de su compromiso. A su lado tenemos al compañero Noel Abreu, que decía que no está presente porque está en unos compromisos en Santo Domingo de una maestría. Es un joven dirigente comprometido con el interés y uno de los relevos seguros que tiene la ADP en San Francisco de Macorís. Estará también la compañera Elizabeth, que la tenemos acá, que nos acompaña también en esa seccional. O sea, tenemos dos planchas en la corriente magisterial Juan Pablo Duarte para las elecciones del día 9, en la boleta 5, que sabemos que vamos a estar excelentemente representados para el beneficio y el interés del magisterio de San Francisco de Macorís en sus dos nuevas seccionales, que es la seccional este y la seccional oeste. Excelente. Señor Miguel Ángel Fernández, candidato a presidir la Asociación Dominicana de Profesores ADP. ¿Palabras finales? Bueno, agradecido de la audiencia, agradecido de las facilidades de Wilson Gómez. ¿De ustedes? Y pedirle al magisterio estar mosca, a no dejarse arrastrar,
que van a ofrecer y están ofreciendo, como han venido haciendo, sacarte del aula para llevarte como coordinador pedagógico, llevarte como director interino, llevarte al distrito como técnico, a la regional, pero se lo están diciendo a todos y no hay cama para tanta gente. O nombrarte la sobrina o la prima. O nombrarte el pariente que prometieron nombrarte. No se trata de eso. La ADP no es cualquier cosa, es el instrumento, es la escopeta que tiene el magisterio para defenderse y reivindicar sus justas demandas, sus justos derechos. Necesitamos recuperar el aliento, tomar las condiciones para estar plenos, para actuar con plenitud y luchar por el bienestar magisterial, el bienestar en la escuela, el bienestar en la educación y sobre todo la defensa de nuestros derechos. Con la Juan Pablo Duarte a la presidencia nacional y municipales hay garantías seguras. Gracias del alma a ustedes por estar aquí, maestro William, gracias por usarnos como plataforma e invitar a la corriente Juan Pablo Duarte a nuestro espacio. La presencia de ustedes nos enriquece y estamos a la más entera disposición. Gracias del alma por estar aquí. Ustedes y yo, si Dios así lo permite, el próximo domingo nos vamos a encontrar en otra gesta similar. Recuerden que son ya 17 años con más de 750 paneles educativos, porque apostamos a la educación a través de la información. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.